¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen aquí en Puntos y Comas. Ustedes saben que todos los días hacemos el esfuerzo para tratar de presentarles información que les pueda ser útil para que cuando tengan que tomar una decisión en los comicios del 2 de junio del próximo año, ustedes tengan un panorama más claro sobre muchas cuestiones que tienen que ver con los asuntos electorales. Seguramente muchos de ustedes recuerdan que el 2 de abril, en el mes de abril del año 2002, se publicó en la Gaceta del Congreso de la Cámara de Diputados, en la Gaceta de la Cámara de Diputados se publicó una iniciativa que mandó el presidente López Obrador en abril del 2022, en donde proponía una profunda reforma electoral que implicaba modificaciones constitucionales. Esa reforma no prosperó porque finalmente Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada y la oposición vetó cualquier posibilidad de que se llevara a cabo una reforma constitucional. Sin embargo, hay algunas de las propuestas que en la iniciativa del presidente se formularon en abril del 2022 que tendrán que ser analizadas inevitablemente. Entre otras, ustedes recordarán la disminución de la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral, la estructura de los órganos electorales de los estados y también, por supuesto, la disminución de los diputados plurinominales, la desaparición de los senadores de representación proporcional y una serie de propuestas que tendrían que ver con hacer menos obeso y menos oneroso el sistema electoral de nuestro país. ¿Y por qué decimos esto? Porque siempre nos hemos quedado con la inquietud de saber razonablemente cuánto nos cuestan las elecciones, tomando en consideración cómo se financian los organismos que integran todo este andamiaje jurídico que pone en marcha las elecciones. Ya hemos comentado con ustedes que el Instituto Nacional Electoral es la máxima autoridad administrativa en materia electoral, que tiene 32 delegaciones que se llaman juntas ejecutivas en los estados del país, 32 delegaciones, y que además hay juntas distritales en los 300 distritos electorales de toda la República. Eso es lo esencial, lo básico de la estructura del Instituto Nacional Electoral, pero también le comentábamos que hay un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y 32 tribunales electorales en todos los estados del país, lo mismo que una fiscalía especializada en materia de delitos electorales en el ámbito federal y 32 fiscalías especializadas en materia de delitos electorales en cada uno de los estados de la República. Toda esta estructura es lo que en su momento proponía la iniciativa del presidente, que habría que reducirla, que habría que racionalizarla para hacerla menos onerosa. Bien, pues miren ustedes, nos vamos a la gráfica número 1 para que vean ustedes en este cuadro una primera parte de cómo están financiadas estas tres principales instituciones en el ámbito federal. Esa es la tabla número 1 donde vemos, por ejemplo, que en el 2006, cuando hubo elección presidencial en el 2006, aquella elección de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, donde Andrés Manuel López Obrador dijo que se había cometido un fraude monumental, en esa elección del 2016, el Instituto Nacional Electoral tuvo un presupuesto de 11,892 millones de pesos. Recuérdelo bien, en el 2006 11,892 millones de pesos le costaba a los contribuyentes la operación del Instituto Nacional Electoral. Ese mismo año del 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le costaba a los contribuyentes 1,000 millones de pesos, así en números redondos. Y la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales en el 2006 tenía un costo de 135 millones. En total, toda esta estructura de instituciones que operan en los tiempos electorales, toda esta estructura le costaba a los contribuyentes en el 2006 13,074 millones de pesos, 13,074 millones de pesos. Y luego vemos lo que costaba en 2012 esta estructura, que subió a 17,452 millones. Ya en el 2018, en la elección presidencial donde ganó Andrés Manuel López Obrador, la estructura electoral del país, Instituto Nacional, Tribunal Electoral y Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya le costaban a los contribuyentes 29,000 millones de pesos.
Calculen ustedes nada más, de los 13,000 millones que costaba esta estructura en el 2006, ya para el 2018 costaba 29,000 millones de pesos. Y nos vamos a la tabla número 2, porque ahí describimos los años más recientes o los procesos electorales más recientes. Ustedes ven aquí en la tabla número 2 que en este caso estamos hablando ya de los comicios del 2021, del 2022 y del 2023. Ustedes recordarán, porque seguramente lo tienen presente, que en el 2021 se llevó a cabo una consulta al pueblo para preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no con que se juzgaran las acciones de los expresidentes. Bueno, pues ese año, el 2021, ha sido el año en el que más dinero se ha gastado en las estructuras electorales. ¿Por qué? Pues porque resulta que ese año, y escúchelo usted bien, en el 2021 el Instituto Nacional Electoral tuvo un presupuesto de 27,000 millones de pesos. 27,000 millones de pesos, de los cuales 7,226 era el financiamiento a los partidos políticos. El Tribunal Electoral en 2021 le costó a los ciudadanos 3,225 millones y la Fiscalía Especializada le costó a los contribuyentes 183 millones de pesos, sintetizando y sumando estas cantidades. En el 2021, los contribuyentes en México pagaron 31,000 millones de pesos para la realización del proceso electoral, el 2021. Y tome usted en consideración una cosa muy importante. En el 2021 era una elección intermedia, donde solamente se renovó la Cámara de Diputados de la Federación. No hubo elección ni de presidente de la República ni de senadores, y aún así, de los últimos 6 procesos que describimos para usted, el del 2021 fue el proceso más caro hasta el momento que se haya financiado en este país, 31,127 millones de pesos. 27,689 millones nada más para el Instituto Nacional Electoral. Si nos vamos a las cantidades que están actualizadas con respecto al financiamiento de estas instituciones en el año actual, en 2023, vamos a observar que este año esas 3 instituciones, el Instituto, el Tribunal y la Fiscalía, le cuestan a los contribuyentes 23,385 millones de pesos. Y el año pasado, en el 2022, cuando se llevó a cabo el proceso de revocación de mandato, usted lo recuerda, cuando se hizo este ejercicio de consulta al pueblo para que el pueblo decidiera si quería o no que se le revocara el mandato al presidente López Obrador. Bueno, pues en el 2022 el gasto total de toda la estructura electoral del país representó un gasto de 22,709 millones de pesos. Si usted se fija, a partir del año 2018, las elecciones ya con facilidad rebasan los 20,000 millones de pesos. 29,000 millones en 2018, 31,000 millones en 2021, 22,000 millones en el 2022 y 23,000 millones van a costar estas instituciones en el 2023. Ese es en síntesis el gasto que los ciudadanos hacen en años electorales en estas instituciones que, a juicio del presidente de la República, del actual presidente, son sumamente caras y son sumamente onerosas porque abrigan una clase directiva muy, muy bien estimulada, con altos salarios, con muchos privilegios y con un gasto discrecional que va con cargo a los contribuyentes. Nada más para que usted tenga una idea razonable de lo que esto significa, de lo que significa el gasto en la estructura electoral, nos vamos a ir a la tabla número 3, la tabla número 3. En esta tabla número 3, fíjese usted lo que vamos a ver. El costo de las elecciones federales se equipara o supera el presupuesto total de algunos estados del país durante todo un año. Y vamos a ver nada más 5 ejemplos en específico. Le decíamos hace un momento que en el caso del año 2000,
2018, las elecciones costaron 29,000 millones de pesos, en el 2021 costaron 31,000 millones y este año van a costar 23,000 millones. Pues vea usted los números de esta tabla, de la tabla número 3, donde el presupuesto total para este año del estado de Nayarit es de 28,000 millones de pesos. Ahí anda más o menos con el gasto total del INE, del tribunal y de la Fiscalía Especializada. Pero el estado de Nayarit tiene una población de 1,235 millones de 1,235,456 habitantes. Es decir, el financiamiento de la estructura electoral en México podría ser equiparable a la del presupuesto total de todo el año del gobierno de Nayarit, que este año 2023 tiene presupuestados 28,000 millones de pesos. Pero fíjese usted, si comparamos el gasto de la estructura electoral con el gasto total, el presupuesto total de todo el año del estado de Tlaxcala, el estado de Tlaxcala tiene presupuestados este año 25,000 millones de pesos, que los comparamos con los 23,000 millones que gastará este año toda la estructura electoral, y es prácticamente lo mismo. Hay una diferencia muy pequeña. Pero nos vamos, por ejemplo, a Campeche. Campeche tiene un presupuesto este año de 24,000 millones de pesos, que es 1,000 millones de pesos por encima del gasto total de la estructura electoral. Pero si comparamos el gasto de 23,000 millones de pesos de la estructura electoral con el gasto total, con el presupuesto total del estado de Baja California, este año el estado de Baja California tiene 21,000 millones de presupuesto, 2,000 millones menos que la estructura electoral en un año como el 2023, donde no hubo elecciones federales, donde lo más relevante fueron 2 elecciones estatales. Usted lo recuerda, la elección del Estado de México y la elección de Coahuila. La pregunta obligada es, ¿por qué en un año en el que la estructura federal de elecciones no tiene una actividad intensa, se van a gastar 23,000 millones de pesos, de los cuales solamente 20,000 corresponden al Instituto Nacional Electoral? Ese es uno de los grandes cuestionamientos. Y si vemos el caso de Colima, pues es mucho más evidente que el gasto electoral es por mucho superior. El gasto electoral este año va a ser de 23,000 millones y todo el presupuesto anual del estado de Colima representa este año 18,000 millones de pesos. 19, 20, 21, 22, 23. La estructura electoral que financian los ciudadanos este año cuesta 5,000 millones de pesos más que todo el presupuesto de egresos de todo el año del estado de Colima. Ahí, en ese punto de comparación, cuando tenemos estas referencias, ya usted podrá hacerse una idea si es o no es onerosa y cara la estructura electoral que tenemos en nuestro país. Y por eso se ha insistido mucho en que se tiene que revisar la estructura del INE, en que se tiene que revisar la función que cumplen los institutos electorales de los estados, de los que vamos a hablar en otro programa donde le diremos cuánto cuestan esos institutos electorales estatales y también un aproximado de cuánto financiamiento le dan los gobiernos estatales a los partidos que tienen registros estatales. Usted sabe que para conservar el registro nacional, un partido como el PAN, el PRI y el PRD tienen que hacer un mínimo de 3% de la votación en la votación de diputados federales o en la votación de senadores o en la votación de presidente de la República. En cualquiera de esas 3 votaciones, si PAN, PRI y PRD o cualquier partido nacional hace el 3% de la votación, tiene derecho a financiamiento público. Pero aparte, y esto es muy importante hacerlo notar, aparte, si esos partidos, por ejemplo, compiten en un estado como Nuevo León o como Jalisco, PRI, PAN, PRD, para recibir también un financiamiento local adicional, necesitan hacer el 3% de la votación en la elección anterior en el estado en el cual estén participando. Si lo logran, reciben un financiamiento adicional que en su momento vamos a abordar más adelante. Pero esto es nada más para que usted tenga una idea razonable de lo caro que resulta el sistema electoral en nuestro país, donde evidentemente hay una duplicidad muy clara entre la función del INE y los institutos estatales
entre la función del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 32 tribunales electorales de los estados, y donde también es evidente que hay una fiscalía especializada en delitos electorales federal y 32 fiscalías en los estados, que a final de cuentas en los hechos concretos no sirven para nada, ¿sí? Ni los tribunales electorales estatales ni las fiscalías estatales sirven para algo. ¿Por qué? Pues porque finalmente están al servicio de los gobernadores en turno y no les interesa realmente defender a los ciudadanos o castigar las conductas irregulares o los delitos electorales. Y nada más para concluir, una repasadita de lo que sucedió, usted lo recordará. Ha habido dos consultas nacionales en el país, la consulta para preguntarle a la gente si estaría de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados. En síntesis, la consulta que se llevó a cabo el domingo 1 de agosto del 2021 con respecto a que si se debería o no investigar y castigar a los expresidentes por los delitos o conductas irregulares que hubieran cometido. Esa fue la primera consulta que se llevó a cabo en México, fue el domingo 1 de agosto del 2021. Y un dato relevante, el Instituto Nacional Electoral argumentó que no tenía presupuesto suficiente y de un total, fíjense ustedes, de un total de 156,000 urnas que se instalaron en los comicios del 2018, en el 2021 el INE solamente instaló 56,000 urnas. Por eso hubo una votación relativamente baja de 6 millones de participantes que representaron el 7.11 de la lista nominal de electores. La segunda consulta que se ha realizado en el país fue la de revocación de mandato que se realizó el domingo 10 de abril del 2022, donde también se obtuvo una participación del 17.77% por la misma razón anterior, porque el INE dijo, no tengo dinero y solamente voy a instalar 57,000 urnas en lugar de instalar las 156,000 que correspondería. Pero esto nada más es un ejemplo de algo muy concreto. A pesar de todo el dinero que maneja la autoridad electoral, todavía argumenta que no le alcanza el dinero. Por eso es muy importante que en su momento, cuando se renueve el Congreso, se analice otra vez la posibilidad de racionalizar el gasto en el sistema electoral mexicano y en el financiamiento a los partidos políticos, porque ahí se cometen abusos y desmesuras que van en detrimento del patrimonio del país y del bolsillo de los contribuyentes. Mañana, si les apetece, por aquí nos encontramos en Puntos y Comas con otro tema electoral que esperemos sea de su interés. Buenas noches y descansen.